Buenas tardes, bienvenidos al podcast de Bichito Editores. Estamos aquí en Therapy Space, en San Marcos, un lugar donde creo que toda la ciudadanía que vive en Quito debería conocer, debería aprovechar, porque venir al centro y disfrutar un libro son dos placeres que no podemos renunciar. Y bueno, yo soy María Luz Albuja y estamos aquí con una invitada muy especial, Montserrat Astudillo. Hola, Monse, bienvenida. Hola, chiquilla, los años que te veo en otros ámbitos. Así es, y qué gusto tenerte acá. Para nosotros es un honor. Y bueno, vamos a tener una conversación en la que queremos conocerte mucho más, porque te vemos en los escenarios, te admiramos en los escenarios, te aplaudimos, gozamos, disfrutamos, nos conectas con un montón de cosas, de los arquetipos, de lo que es ser ecuatoriano, de lo que son las circunstancias que vivimos los seres humanos y mucho la gente en nuestro país, ¿no? Pero a veces nos queda ese deseo de saber, bueno, ¿quién es Monse? ¿Qué le pasa? ¿Qué siente? ¿Cómo es su vida? ¿Cómo fue su infancia, su juventud? ¿Qué le llevó a actuar? Ujú. Entonces, bueno, pues tal vez cuéntanos un poco, empezando por algo muy sencillo. ¿Cuándo te sentiste por primera vez actriz? Bueno, qué pregunta. ¿Ves? Yo creo que eso viene en los genes. Mi mamá era una mujer muy histriónica de naturaleza. Ella no se dedicó a la profesión porque Mm. en los tiempos de ella creo que no era posible. Ni siquiera se pensaba en eso, pero creo que es algo que viene genéticamente. O sea, yo desperté este sentimiento de la actuación sin ni siquiera saber que existía, verás, porque en verdad en Cuenca no había esa cultura de ir al teatro, ni siquiera estaba, ni era posible porque no habían escuelas de teatro, no habían grupos de teatro más que los de vanguardia, así un poco, pero Ujú, muy perdido. La verdad que es un arte que se fue cultivando con el tiempo, ujú. después, más bien de este último tiempo, ¿no? Valga la redundancia, pero yo me acuerdo desde que era niña, yo vivía en un barrio súper popular que se Ujú. llamaba El Paraíso en Cuenca. Ay, qué Y en ese barrio, en ese barrio nos juntábamos, yo juntaba a los niños todos del barrio y en la casa comunal que en el parque, lindo. les decía, traigan ropa, traigan cosas, no sé qué, y hacíamos obras. No tengo ni idea cómo, o sea, solo tengo leves imágenes y recuerdos de estos momentos así súper, súper lindos y lúdicos de jugar a eso. Y yo creo que mis maestros principalmente fueron el Chavo del Ocho y Ujú, Todo Chespirito ujú, fue mi inspiración de verdad, o sea, porque me encantaba, o sea, yo creo que mi generación al menos creció con Chespirito ujú, y, y siempre jugaba yo a eso, a esta vecindad, ¿sabes? Porque yo ujú, también vivía en una vecindad. ujú, Entonces, luego ya con el tiempo, me acuerdo que hice una obra en el colegio ujú. que se llamaba Con gusto a muerte de Jorge Dávila, cuencano, el escritor. Ya. Entonces, él, me acuerdo que hicimos eso con el profesor de literatura y él me dijo, le llamó a mi papá, le llamó a mi papá y le dijo, no le desperdicien a la guagua, así, porque la guagua tiene dotes de artista y ella es excelente. Entonces me acuerdo que eso le dijo mi papá, ah, sí, sí, claro, cómo no, pero yo ya me quedé con eso, o sea, yo dije, sí, si es que alguien más está viendo esto en mí y yo también lo reconozco, pues obviamente lo voy a seguir. Y de ahí siempre me llamó la atención. Esa obra era una obra dramática, sí, porque ya comprenderás con gusto a muerte. Me acuerdo que era de un personaje que todas las hermanas eran solteras, un poco como Bernarda Alba, un Ajá, poco como ajá. Bernarda Alba, era así como de las hermanas solteras y se moría el esposo y era una tragedia griega, así. Ujú, ujú, ujú. Entonces me quedó gustando y yo creo que desde ahí ese fue el momento y en el instante en el que yo dije, sí, esto voy a hacer de mi vida. Qué hermoso, qué interesante. Y bueno, claro, nuestra generación, porque somos de la misma generación, se crió con Chespirito y en realidad que Chespirito marcó todo una época y se sigue viendo hasta hoy, ¿no? Porque realmente aportó muchísimo a lo que fue el teatro en la televisión. Pero me encanta toda esta historia que dices de haber conocido el teatro como una intuición, sin saber que el teatro existía. Ujú. O sea, ahí se ve una vocación que ya estaba ahí interna, ¿no? Que vino contigo, un don, y que luego lo fuiste descubriendo. Entonces era un camino real, verdadero. Bueno, y cuéntanos ya en tu juventud, cuando ya pasó la época del colegio y ya sabías que eso es lo que querías hacer, ¿cómo fue que empezaste ya a seguir ya el camino del teatro? Porque claro, cuando uno desea algo con mucha fuerza, se abren caminos. Eso pasa.
en el universo, en la vida. ¿Cómo empezaron tus caminos? Bueno, lo primero fue que ya cuando comencé la universidad armamos un colectivo con el Diego Carrasco y el Rafael Estrella, éramos los tres. Y ahí con otras personas que estaban involucradas en el arte. En esa época hubo un grupo de música, danza y teatro que se llamaba La Bandada de la Madre. Bueno. Entonces fusionaban todo esto. Yo comencé a ser parte de este colectivo y trabajamos con el Choquilla Durán, que también es un gran personaje en Cuenca. Si vos dices Choquilla Durán, todo el mundo sabe. Al menos de mi generación, porque ya luego se van perdiendo las generaciones del conocimiento de los que pasamos primero. Claro. Y, ¿cómo se llama? Estaba el Choquilla y hicimos este colectivo, hicimos una obra que se llamaba... Era un título larguísimo de Ricardo Muñoz Caravaca, que es un dramaturgo cubano. Hicimos una obra de ellos que le resumimos en una cosa de yo vine para preguntar, así, más o menos, inspirados en Galeano, así. Ah, ok. Ajá. Y luego armamos un grupo de teatro en la universidad, digamos que podría decir que fui de las primeras personas que decidimos hacer porque en la Universidad de la SOI no había la carrera de teatro. Entonces, intentaron abrir la carrera dentro de la Facultad de Filosofía, de Comunicación, pero no se pudo porque hubimos, creo que 5 personas ya habían, necesitábamos 30. Dios. Entonces decidimos hacer un grupo que hicimos experimental, que hacíamos mucho de creación colectiva. Y desde ahí comencé y después yo ya pude ver la obra del Mala Hierba, la de Chelo Francés con Aristides Vargas. No me acuerdo cómo se llamaba, Nuestra Señora de la Nube. ¿Sí? Ah, claro, famosísima. Que era hermosa esa obra. Y yo ahí tomé mi decisión para siempre. Ya. O sea, yo dije, no, o sea, fue mi inspiración ya profunda, así es. Y yo dije, desde ese día yo quiero ser actriz. No sé cómo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Y ya, pues me lancé al vacío y ya vine a vivir en Quito. Y qué valiente, porque sí, en facultad de teatro en Cuenca, con todo en contra, ahí es cuando algo es real, ¿no? Apasionante. Claro, totalmente. Y bueno, entonces cuando llegaste a Quito, te metiste, tal vez empezaste... Señora de los helados, pasó. Vendrán a San Marcos aquí, pasa de todo. San Marcos. Máximo. Estamos aquí en Trapi Space, que es la librería de Cami Trapi. Y estamos en San Marcos con Montserrat Astudillo. Sí, es hermoso, hay que aprovechar lo que la ciudad nos ofrece. Así que bueno, y este es el podcast de Bichito Editores. Yo soy María Luz Albuja, estamos conversando con Montserrat Astudillo. Y bueno, cuéntanos, cuando llegaste a Quito, Monse, ¿con qué director empezaste a trabajar o directora? ¿Fue con Mala Hierba mismo o...? O sea, bueno, la escuela fue Mala Hierba. Ajá. También me comencé a educar con varios maestros que llevo en mi corazón, así con mucha gratitud, como el Guido Navarro en la Escuela del Cronopio, también con los Perros Callejeros y con el Pepe Vacas. O sea, esos como fueron mis escuelas principales. Luego a mí me decían que era tallerista de profesión porque yo me he pasado de taller en taller toda la vida hasta ahora. Me encantan los Pero está bien. Me encanta la formación de todo lo que puedas nutrirte para lo mismo, ¿no? Para la profesión, para la vida, para lo que sea. Y entonces de ahí comencé a trabajar en el patio de comedias con Juanita. Y me dieron la oportunidad de estar en una obra que era una obra histórica de Mariana de Jesús. En esa empecé con ellas. Después hice un par de obras más ahí con ella y luego comencé a hacer cosas sola por las circunstancias de la vida, porque claro, las marujitas tan famosas, queridas y también maestras para mí, ellas tenían mucho trabajo cuando tenían marujitas y yo me quedaba sin trabajo porque mientras no salían nuestras obras al aire, me tocaba como sentarme a esperar a que me toque. Entonces dije, no puede ser, tengo que comenzar a generar mis propias historias. Y bueno, ya paralelamente trabajaba en la televisión, hice algunas películas, estuve en cine internacional, pero claro, ahí me acuerdo que mi madre se murió cuando tenía 29 años. Señor del gas. Ya salimos. Entonces, en ese momento que se murió mi mamá y yo decidí escribir mi primer monólogo, que se llamaba La llave del armario. Se llama todavía La llave del armario. Y ahí esa fue como la primera vez que hice sola algo y me quedó gustando, ¿verdad? Ya, sí, tanto que no has parado y eso es hermoso porque tú escribes tus propias obras y te diriges a ti misma o tienes también alguien que te
dirige desde fuera un poco. Yo siempre he tenido como asistentes escénicos que me han dado un ojito clínico cuando ya está el montaje, cuando ya necesito un poco de luz, Mariluz. Ajá. Pero de ahí, en realidad escribo mis obras, me autodirijo, pero depende, porque por ejemplo hice una obra para niños que se llama Zigzag en el viaje estelar, y esa obra traté de dirigir y actuar y me costó demasiado. Ya. O sea, porque ya no es solo a mí. Yo cuando dirijo a los músicos, a los bailarines, lo logro, pero cuando ya es una dirección actoral para más personas, es mi límite, o sea, yo Claro. no lo logré. Entonces ahí le contraté a Silvia Brito, que es una gran directora y que es una gran maestra sobre todo de teatro infantil. Entonces lo hice con ella, luego ahora tengo otra obra que se llama A Punto de Caramelo, que también traté de dirigir y dije, no estoy pudiendo, porque es una obra pesada, pero es una obra con un texto que ya te voy a dar para que me ayudes a revisar mejor. Ya, bueno, con gusto. Porque justo habla de una escritora que está escribiendo su libro y eso es su obra maestra, pero no logra terminar. Ya. Me imagino que te pasa. El drama de los escritores, así es. ¿Cierto? Sí. Bueno, a todos los artistas, creo. Claro. Poner el final de la obra es lo más, creo Es yo, difícil. no sé cómo sea la pintura, pero en el teatro es difícil encontrar el final. Y es como abandonar, ya dices hasta aquí, pero ya abandono. Claro. Y esto es lo que seguir, ¿no? Claro, nunca acabas. Ajá. Pero qué lindo que en el teatro nunca acaba. Es terrible, nunca acaba. Entonces, claro, este escritor está escribiendo sobre la luz y la sombra. Ajá. Y no encuentro ese punto clímax, ese punto de encaje. Y lo escribí a partir de un quiebre que tuve en la vida, de cerrar un tiempo de mi vida sentimental, pero también ese quiebre sentimental, personal, también te lleva, ya sabes, el luto siempre te lleva a espacios más profundos. Y Claro. me inspiré mucho en el libro de Clarisa, de Mujeres que Danzan con Lobos. Sí. Ah, sí, de Clarisa Píncola, sí. Me inspiré en ese cuento del Barba Azul. Excelente. Que te lleva a la psique, entonces por ahí va la cosa. Ajá. Pero no logro todavía, verás, o sea, no logro como cuadrar porque, claro, siempre la gente está acostumbrada a verme en comedia pura a mí, ¿ya? Y esta obra tiene muchos quiebres dramáticos y es un poquito experimental y tiene yo cuando escribo mucho desde la poesía primero y luego se va transformando en comedia. O sea, dejo que salga lo intuitivo primero, o sea, como un poco así. Pero luego esta obra, en cambio, quiero que se quede un poco en el crudo, que no se convierta en lo otro. Tal vez es un error, tal vez no lo sé, pero estoy buscando eso, pero el texto está muy, muy poético, digamos, de alguna forma, ¿ya? Entonces, no sabes, necesito tu ayuda. Bueno, pero claro, lo que pasa es que la búsqueda del creador es justamente romper también con lo que fue uno para explorar otras cosas. Y eso está muy bien. Yo creo que hay que seguir esas intuiciones. No quiere decir que luego uno no pueda volver a la comedia o volver a lo que hizo antes y le gusta, pero también es válido explorar otros tonos y otras cosas sin miedo. Creo que esa es la libertad del artista, ¿no? Sí. Me parece súper interesante esto que nos cuentas. Y bueno, perdón, ¿y este es un monólogo también? Es un monólogo, sí, es un monólogo porque la historia es sobre la escritora, pero lo que hago es, por ejemplo, tengo 4 bailarines y 2 músicos en escena, y la música es en vivo igualmente. Escribí un blues. Ay, qué lindo. Un blues súper lindo con este artista, con este compositor. Pero, como te digo, yo lo que intento es que los personajes no se queden en siendo bailarines, siendo los músicos, sino se integren a la historia. Entonces, en este caso, ellos son mis fantasmas, son mis recuerdos, son mis alter egos, son mis miedos, se van transformando de acuerdo a lo que está escribiendo la escritora, que se llama Fulanita de Tal. Ah, qué chévere. Está genial. Se llama Fulanita de Tal. Está escribiendo, pero se va transformando ahí. Entonces, esa es esta propuesta que tengo con ellos, de decirles que también atraviesen esto de ser, no porque sea poco ser bailarín, sino porque también porque siempre están ellos, son como mi grupo, mi elenco, pero siempre están como acomodándose a mi historia. En este caso, quiero que ellos se vayan sintiendo estos personajes. Que puedan individuarse, que se puedan individuar de alguna manera. Sí, qué chévere, qué interesante. Y bueno, dentro del teatro ecuatoriano, ¿cuál fue el personaje que cuando estabas tú empezando
te motivó más de otros autores, digo, de otros actores, directores, la creación dentro de una obra? ¿Qué personaje fue para ti inspirador? Pueden ser varios también, pero me da curiosidad. ¿En qué personaje sentiste que había algo que te motivaba? Bueno, creo que hay, como dices, varios momentos más bien. Los primeros pasos que di haciendo esta obra que te digo, la obra histórica Ujú, de Manera de Jesús, fue súper lindo porque encontré como esto de trabajar en grupo también, ujú, era un grupo grande. Hicimos otra obra histórica también con el Patio de Comedias, que era una obra de Francisco eh, Aguirre, sí, ujú, una historia de los quiteños, ujú, muy criollo, muy todo. También hicimos teatro farsa y eso. ujú, Entonces creo que estos personajes me dieron mucha vida, mucha alegría, me inspiró. Obviamente una de mis más grandes maestras, como te digo, es la Juanita, ujú, que creo que yo aprendí mucho haciendo con ellas, o ujú, sea, ujú, con ellas en general. Luego, bueno, obviamente la gente conoce mucho el personaje de la Suquillo, que ujú. un Sí, sí. personaje que catapultó de pronto de alguna manera mi carrera, porque claro, en la pantalla de la televisión también pasa eso, que tienes Ujú. este espejo mucho más amplio, ¿no es cierto? Más Claro. popular y que está ahí, Ujú. y además la gente todavía lo reconoce. Que me llaman el otro día y me dicen ya del personaje. Digo, "Ah, qué ridículo, imagínate, la señora de 50 años haciendo personaje de la chica de 20 ya. O sea, ya no ha de ser hecho chilindrina y eso. No, tampoco ya, hay que ubicarse. Y digo, no, eso ya pasó, o sea, ya pasó, fue un momento, pero ya pasó, tampoco me quiero quedar ahí. Fue Claro. lindo, le quise infinitamente ese personaje, me dio mucho eso, esa experiencia, ya, Ujú. pero ya hasta ahí, eso. Entonces les dije que no, que ya me busquen otro de mamá. Pero, o sea, ya no te Señora, identificas con ese personaje. ya Es que no. así es, pues uno va madurando en lo que hace y está muy bien, pero le tienes ese cariño de Sí, lo que fue en ese momento sí. y debe haber sido muy interesante trabajar con Luis Miguel y Campos, Campos, claro. claro, porque él fue el creador de la Suquillo, ¿no? Así como Sí, también, bueno, estuvo con las Marujas, él creó las Marujas también. Entonces nos ha dejado un legado muy sí, interesante, muy súper. rico en el teatro ecuatoriano. Aparte de eso, yo siempre les digo, es que no es mi personaje, ese personaje no me pertenece, Claro, ¿sabes? el Del personaje va autor. a vivir siempre. Sí, Y sí. puede ser encarnado por otra actriz. Claro que Así sí. es, así Ajá. El es. autor tendrá que ver qué hace con esos personajes. Creo que les ha dejado ahí, pero Ujú, la verdad es que eso no me siento dueña de ese personaje como de los otros. Y luego personajes de cine que me ha encantado encarnar, como la película que hicimos recién de Nosotros, mi papá y el perro. Esa fue una experiencia ajá, lindísima. Hicimos recién una película también con Iñaki García, que es ujú, una película que hicimos en una sola toma. Eso ujú, todavía no sale al aire. Entonces, ese personaje me encantó porque era de una policía ujú. y, claro, meterse en ese rol, súper interesante, Claro. súper drama, es así, Y ahí lo más trabajaron, violento que he hecho en la vida. ahí trabajaron con Alfredo Espinosa también Alfredo y Espinosa y con Carlos Valencia. Carlos Valencia, sí. Estábamos ansiosos Sí. de ver esa Yo película también tengo mucho miedo. con una sola toma. Imagínense, o sea, es algo súper experimental. Súper experimental, espero no decepcionar. Yo les digo a veces, y digo, chito, ojalá no les haya decepcionado a los directores, porque qué complicado, o sea, para ellos también confiar en que te Ajá. sueltan al ruedo y vamos, o sea, a grabar una hora, un poco más Claro. de una trama que además fue el proceso lindo porque nos juntamos varias veces a hacer Ujú, improvisaciones. ujú. Ellos nos daban pautas para improvisar. Entonces ya llegamos cargados, los personajes llegamos demasiado al tope, creo yo. O sea, Ya. no fue como, como fácil esa forma pero fue increíble. O sea, a mí me encantó. Eso fue como la última experiencia así fuerte que he tenido de contener un Ujú. personaje. Pero para hacer eso hay que tener oficio, o sea, oficio, porque poder actuar así a partir de una improvisación y de unas pautas debe ser complicadísimo. Sí, O sea, chicas. seleccionaron muy bien a su elenco, ¿no? Bueno, y entre trabajar en teatro, televisión y cine, ¿cómo nos puedes describir para ti la diferencia? ¿Cuál es el reto más grande en cambiar de un formato a otro? ¿Y qué te gusta en el fondo más? Aunque yo creo que el teatro es la esencia, ¿no? Sí. Pero bueno, cuéntanos un poco esto. Sí, en realidad a mí el teatro es lo que me moviliza, Ujú, es la fuente de donde yo saco, es como mi materia prima, ujú, ¿no? Porque en realidad el teatro es esa plataforma donde no te puedes, donde te puedes, más bien te das el permiso de equivocarte, pero ya no hay chance de corregir.
Claro. Entonces te lanzas al vacío sin paracaídas. Es Ujú. como estás en tiempo y en forma en ese momento. No hay otra experiencia más grande que vivir en el en vivo. O sea, eso Claro. es la vida misma, ese rato transcurriendo en una historia que tiene que durar 1 hora, 2 horas, lo que sea, porque mis obras son demasiado largas. La señora se exagera. Pero sí, claro, todo tiene magia. A mí me gustan las cámaras, me gusta full la televisión. Digamos, yo siempre he sido selectiva con las cosas que he hecho. O Ujú. sea, como que no he dicho todo, sí, 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 por estar en la televisión o por estar en algo, porque también hay que reconocer que yo por lo menos veo así, como que no hay un progreso en la televisión ecuatoriana. Es Ujú. como súper triste, más bien como que se Ujú. van cerrando televisoras, se van cerrando espacios, Ujú. la producción se queda centralizada, por ejemplo, en Guayaquil, aquí ya no se está produciendo nada, entonces los canales van quebrando porque también hay como, bueno, no digamos eso, pero los canales van dejando menos espacio Ujú. o sea, el televidente tiene otras alternativas como Ujú. las redes sociales, como, Así es. ¿no es cierto? Entonces el cine tiene mucho más espacio, siento hoy, o las series de algunas plataformas, Ujú. ¿no es cierto? Que la misma televisión. Entonces también la televisión se va quedando atrás y no hay propuestas interesantes. O sea, yo te puedo decir que hice 2 novelas, protagonicé una novela y yo amé hacer ese trabajo, a Ujú. pesar de que fue lo más duro que he hecho en mi vida, creo. Por eso Ujú. tuve escuela y yo, porque fue bien difícil. La competencia que hay ahí en medio es muy densa. No es muy grato, pero me tuve que agarrar con uñas y dientes para no ser expulsada del contexto, que vos sabes, cuando no perteneces, el contexto te expulsa naturalmente. Y pues, si yo quería quedarme en la novela, tenía que postarme, tuve que sacar todas mis agallas para no salir de ahí, pero me encantó la experiencia de grabar así. Creo que la televisión es como, ya queda, 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 ya sí queda, 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 ¿no? Como muchas veces es como no tan prolija como el Ajá. cine. En cambio, el cine tiene esto de que es demasiado detallista, la sutileza de la imagen, se busca más la fotografía, el color, la luz, tiene que ser perfecta. Y eso es divino porque es un arte que te lleva a una diferente formato, una excelencia así Ujú. de la actuación, de todo. Entonces, los detalles del cine es otra experiencia lindísima. A mí me encanta también. O sea, no te puedo decir. Mi oficio a mí, en general, me parece que es muy amplio. No sé, a veces se quejan los actores que no hay trabajo. Digo, uno tiene que gestar el trabajo, no tienes que estar sentado. Nadie me fue a golpear la puerta para que yo trabaje. Ujú. O sea, digamos que uno tiene que gestar sus propias maneras, formas. Y siempre, por decirte que yo nunca he esperado del gobierno, no he esperado de los municipios, de los nada de recibir premios porque me da un poco de pereza concursar, te soy honesta. O sea, es como te ponen a competir con tus compañeros que a veces en el teatro mismo es ridículo porque es como una comedia con un drama. Ujú. Sí, nada que ver, los curadores nunca han ido a un teatro, ponte. Entonces es como, o sea, ¿cuál es la participación que quieres tener dentro de este sistema medio burocrático, por no decir bastante Ujú. burocrático, en el que nos enfrascamos y toca ser autogestor? Entonces yo a veces Ujú. gano lo que gano en las temporadas, invierto ya para la siguiente obra. Entonces se va moviendo, es como un Ujú. recapitalizar para poder seguir trabajando y así ha sido mi manera, ¿no? Ujú. Entonces, por lo menos yo encontré esa forma. Sí, y es una forma que yo creo que ha funcionado muy bien, porque tú en eso sí has sido un fenómeno en el teatro ecuatoriano, en el sentido de que no has parado de producir tus obras y de hacer eso, tu camino, sin que nada te detenga. Y realmente yo creo que es un logro increíble en un país donde todo está en contra, ¿no? Y sin que sea esto una queja ni nada, pero así es. Uno trabaja en lo creativo y en el arte sin ninguna certeza, sin que nadie le subvencione y muy rara vez alguna cosa, pero en este caso, pues eso tú dices, ¿no? Me lancé con todo. Bueno, ¿y cuál ha sido tu mayor dificultad, aparte de lo que es ya la parte de producción y económica, que siempre es dura Ujú. en el arte, pero cuál ha sido tu mayor dificultad a la hora de montar una obra? A ver, creo que el impulso de comenzar es lo que más me ayuda. O sea, Ya. tengo un impulso y digo, sí, así, pero a veces el Mm. tiempo un poquito es el contra, digamos.
no, no tampoco como una queja, pero sí sostener varios frentes, ¿sabes? Como en la maternidad es un frente, el Ujú. tener que trabajar y gestar el sustento para este hogar es un frente, el que tengo demasiadas ideas, demasiados proyectos, demasiadas cosas, es un frente. Entonces no es un obstáculo, pero sí a veces el tiempo se acorta. A veces llego y digo, ya falta un mes Ujú. y todavía estoy cruda, o sea, ¿qué Ajá. es esto? O sea, esta última obra fue así, y dije, ¿cómo voy a estrenar una obra que no tiene ni patas ni cabeza? Y la estrené en el Teatro Sucre y fue como un poco desastroso, la verdad. Te digo sinceramente, por muchas razones, porque la obra siento que no se concretó del todo, que le faltó ensayos, que nos faltó tiempo, porque claro, cuando estoy sola es diferente, pero cuando ya están otras personas, concretar los tiempos de todos es súper Ujú, difícil, ujú. es súper complicado. Entonces ahí fue como, pues, cómo encontrar los tiempos de todos que también se ganan la vida de otras maneras. Los bailarines tienen ensayos, tienen otras cosas, otros shows, yo qué sé. Y entonces ahí llegué ahí con las justas y después hubieron unas fallas técnicas en el teatro, súper graves, que no se hicieron cargo. Y Uy. luego me dijeron, ay, no es posible que, porque claro, yo siempre me la saco, entonces mi manera de sacármela es como suavizar al público que no sienta todo este peso que yo estaba sintiendo en el escenario. Entonces como que dije, y eso en el que pasa en el Teatro Sucre, chut. Y con ese técnico que está lerdo, es que es hombre. Y entonces ahí fue el acabose, tuve que por poco y más pedir disculpas públicas y que se ofendió toda la saga de presidentes del comité. O sea, no, fue terrible. Entonces yo dije, no, o sea, yo no puedo trabajar así, o sea, yo no trabajo para el teatro. El teatro, necesito un espacio, el teatro dice sí y yo voy ahí. Pero yo no soy la empleada de ningún teatro, ¿me Claro, claro, no entiendes? estás encargada Yo de no la soy. producción, de eso, Claro, o sea, a mí el teatro yo le pago para que me dé un espacio, no es que me están haciendo gratis. claro, Entonces, si yo no recibo el servicio que ellos están diciendo, entonces no hay una coproducción. Entonces, ¿de claro. qué estamos hablando? Y entonces ahí fue como un conflicto, ¿me entiendes? Y de ahí paré, porque ahorita estoy de nuevo, retome los ensayos, como te digo, ojalá me puedas ayudar a revisar el texto, Sí, de sí, verdad sí. sería interesante, Ok. porque es un espacio nuevo para mí, porque Ujú. escribir desde el formato del monólogo y del stand-up es lo que yo ya conozco, pero este otro lado me está costando Claro, un claro, montón. estás rompiendo Sí, esquemas sí. de tuyos propios. Qué lindo. ¿Y sabes por qué? Porque justo llegó eso de mí, de verdad. Dije, ya no soy la misma Monse, ya cumplí 50 años. No quiero o sea, yo no quiero ya no soy la misma persona. Ni quiero quedarme en los 40 ni en los 30 y menos en los 20. O sea, es como, ya no estoy en esa edad. O sea, estoy en otro momento de mi vida que es súper importante, que es súper bello Ajá. y ya no quiero ya no siento lo mismo. Me quebré así totalmente, me rompí y de eso se trata la obra. Ujú. Sí, por eso la obra tiene este reflejo de esta transición de la luz, de la sombra a la luz y de romperte para llegar de nuevo, pero tienes que atravesarte, que si no atravesas el miedo no pasas, Claro, no te vas al otro lado, así nomás te es, quedas ahí sentado en tu zona y así es es. que yo sigo sintiendo que tengo 30. No, y No, claro, y ahí no, más bien te qué implosionas, ¿no? pereza. Claro, porque no se trata de cuadrar para siempre en un modelo, sino de expandirse, pues. Y eso es parte del trabajo artístico, descubrir otros caminos. Además que, claro, como tú dices, el hecho de llegar a otra década implica un renacimiento. Y Sí, para que haya un renacimiento, tiene que haber una muerte también simbólica. claro. Y de hecho, hay una noche oscura del alma, este hueco que nos traga y que a veces nos hace sentir como que, claro, lo que pasó, pasó, y soltar eso es también duro, pero ahí viene la reinvención que Claro, nos hace motivar para hacer algo nuevo, porque si no, no tiene sentido. Para eso mejor ya nos dedicamos a hacer en serie una misma cosa. Pues. claro, claro. Claro, no, no, La no. fábrica. Exacto. Entonces, no, me parece muy bien. Felicito esto porque me encanta que haya este giro. Creo que todos vamos a estar con la curiosidad de ver cómo es esta nueva propuesta de Montserrat Astudillo. Me Ujú. parece que es algo muy novedoso, distinto. Así que dale, dale. Bueno, y de los personajes que tú has creado, ya no pensando en el teatro ecuatoriano, sino tus personajes. ¿Cuál ha sido tu personaje más querido?
con el que más te has sentido identificada o que signifique más para ti? Bueno, porque en el formato que yo hago más que personajes en sí, que tengan un contexto histórico, por ejemplo, María la Diabla es un personaje que no tiene un contexto histórico más que el mío propio, como te digo, o sea, de esta mujer que se hace cargo de su propia vida, Ujú, de que tiene que atravesar el infierno también para estar en la luz, porque casi siempre todas mis obras de la propuesta pasa por ahí, ujú, yo siempre hablo del estadio de la muerte como un tránsito hacia un nuevo espacio, pero cada vez que hago las obras me doy cuenta de que ya no es, como te digo, y en cada vez, o sea, si hago una obra de, por ejemplo, el cadáver de mi ex, ujú, ya, es una viuda que está contenta y feliz, ujú. pero, pero claro, ya cuando ya reviso esa obra, ya no me siento igual ahora, porque Ujú, cuando la escribí estaba llena de ira ujú. de rencor por ese ex que tenía en Claro. ese momento. ¿No? Entonces, ahora digo, no, porque ya no tengo rencor por ningún ex, ni me interesa ni siquiera. O sea, es como, es un tema que ya no está como vigente en mi Ujú, ujú, historia personal hoy. Pero sin embargo, entonces me toca darle la vuelta, me toca girarle a la historia, me toca girar al personaje, me toca girar la cosa para que no tenga, ya no tiene el mismo sabor, aunque sea la misma cosa, ujú. ya no tiene. Entonces todas mis obras, por eso se van como, por eso les digo, cuando me dicen, yo ya vi, digo, no, es que tienes que girar porque está remodelada. Claro, claro. Sí, está remodelada la obra, porque en verdad, o sea, ya se vuelve otro discurso desde otro lado, Ujú. sí, desde otro entendimiento, sí. Y de ahí tengo el personaje de la tía Cuquita, Claro, famosísimo. que, que bestia ese personaje. Yo soy súper inteligente, porque ya en unos años no voy a tener ni que actuar, solo salgo al escenario. Ya salgo como tía Cuquita, porque es un poco mi proyección, o sea, es que es loquísimo, porque en ese personaje sí siento que habitan todas mis ancestras, todas, 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 o sea, mis tías, mis abuelas, mis bisabuelas, mis tías abuelas, mi madre, la historia de mi madre, la historia de mi vida, la historia de Cuenca, la Ujú, historia de la tercera edad, es un arquetipo que traspasa las barreras de la identidad ecuatoriana, porque ha ido gente público de otros países y dicen, viste, yo tengo una tía que es igual, ujú, ujú. viste, Claro, son yo tengo una arquetipos. tía, ¿qué te digo? No, la tía Periquita, o sea, entonces, claro, como traspasa y va al arquetipo, entonces es un personaje que también yo vibro mucho siendo ese personaje. Me encanta porque no tengo que hacer nada, verás, te Ujú. juro. Me pongo el vestuario y ella sale y ahí ve qué hace. Así yo le dejo que haga, o sea, sí, controlo el tiempo, controlo lo máximo que un actor, una actriz puede controlarle a un personaje, pero de ahí yo le dejo que ella viva su historia ahí y me encanta porque habla de una realidad social también súper, súper Ujú. fuerte de lo que es llegar a la tercera edad. Sí, habla sobre la soledad y es un tema súper interesante porque todos vamos ahí. O sea, nadie, nadie se va a salvar a menos que se vaya al cielito antes, Ujú. de llegar a esa etapa de la vida. Ujú. Y lo importante es analizar cómo llegamos a esa etapa de la vida, porque hay varias maneras de llegar también, ¿no? Entonces creo que la coquita atraviesa por esas instancias también la, esta soledad del abandono, entre comillas, o Ujú. esta sensación del nido vacío, Ajá. de que se va el hijo y luego pues se casa con la sinvergüenza, que ya no le permite estar con con la madre. No, entonces hay un montón de temas que se tocan y por eso ese personaje hoy en día te puedo decir que es uno de mis favoritos. Claro, porque como tú dices, además esto es universal, porque está en cualquier país se reconoce ese personaje, en este caso con el acento que tú le pones, pero en Bueno, que Argentina, soy, digamos. el que soy, exacto, que tú eres, porque de ahí en otros países habrá la tía Cuquita con otro nombre, con otro acento, pero son estos conflictos humanos Ajá. de envejecer, de enfrentar la pérdida de muchas cosas, los duelos, pero también con ese humor y esa también gozo de la vida en el fondo, ¿no? Sí, sí, Porque eso es lo lindo, que ese sí. ser sigue vivo y sigue curioso y sigue comentando y está presente y vigente. Y eso es Claro, lindísimo. sí, porque la Cuquita baila, canta, es loquita también. Claro, claro, qué lindo. O sea, me parece precioso porque cada etapa tiene su
magia y su renacer. Y eso es bien Claro. bonito. También la Coquita hace una reflexión sobre nuestro estadio aquí en el Ecuador también, ¿no? Que nosotros, nuestro seguro social, Claro. las pensiones del seguro social, los que cobran, Ujú. es trágico. Y también es una oda, es un homenaje a la tercera edad, porque Mm. a mí me da mucha tristeza cuando veo gente de la tercera edad trabajando, vendiendo caramelos, Claro. tratando de ganarse el diario. O sea, te juro que se me quiebra. Con los niños me pasa, pero creo que más me duele la tercera edad. Ujú. Porque, no sé, siento que los niños de pronto tienen alguna oportunidad de salir de ese estado. Pero en cambio los de las personas de la tercera edad no es justo, para nada es justo que sigan enfrentándose con cosas tan básicas como tener un plato de comida, como tener lo digno para vivir. Ujú. Entonces también sí es un reclamo directo Ujú. hacia nuestra sociedad, hacia nuestro sistema, que no está hecho con justicia para nadie y no todos podemos llegar a ese estado. Imagínate, envejeces y no tener Ujú. dónde vivir, qué hacer, qué comer, o sea, debe ser realmente triste y es muy crítico. Entonces, todo eso te lleva a la obra, ¿no? Claro, es que el teatro denuncia también el arte. El arte siempre, aunque sea a través del humor negro, del drama, de lo que sea, pero está mostrando una realidad y denunciándola, porque si no, No tiene sería un poco sentido. vacío, no tiene sentido, ¿no? Entonces, qué interesante y qué importante, Monse. Bueno, también quisiera que nos cuentes un poco de tu viaje a la India. Estábamos conversando en un momento aquí tras, Trastelo. tras cámaras. Pero me parece interesante esa búsqueda espiritual que te llevó a la India. Cuéntanos, ¿cómo fue ese viaje? Bueno, la India es algo con lo que también, así como lo mismo que te cuento del teatro, como sucedió, Ujú. esa búsqueda, también me pasó lo mismo, es este ser intuitivo de decir, solo escuchar el alma, no sé, como un día conocí que existía la India y que sucedían y suscitaban cosas ahí increíbles a nivel espiritual y bueno, yo con la coyuntura de que pertenezco a un movimiento que se llama un movimiento sufi internacional, señores de las alfombras, del movimiento sufi internacional, hubo un retiro en la India, entonces fui con mis compañeros del movimiento y ya me quedé, o sea, porque yo como no tenía ese rato hijo, nada, dije, qué churos, me quedo, tengo reunido un dinero, la India es súper económico para viajar, dije, ya, lo más caro es el pasaje, ya pagué el pasaje, ya crucé el charco, ya qué. Ujú. Entonces me quedé dándome una vuelta por allá, la verdad, así como para ver qué pasa y en eso le conocí el papá de mi hijo. Entonces ahí entendí el propósito de haberme ido a la India, porque no es una coincidencia, pues, o sea, nos conocimos ahí, él es alemán y luego él se fue a Alemania y yo vine a Ecuador y después de un tiempo él me vino a ver y ya me engendró el guaguas. Me hizo el favor, le puso la Te semillita. puso. Puso la semillita, yo me relajé, me dejé y ahí Ahí sí está. la criatura divina que tengo. Bueno, y hablando del guagua, cuéntanos cómo se relaciona tu hijo con tu trabajo de actriz, con tu profesión, con tu pasión. ¿Cómo va esa relación? Bueno, es que todo es tan perfecto que yo siento que mi hijo esa es la combinación divina, así de la materia, porque el trabajo más difícil es ser mamá, o sea, para Mm. mí subirme al escenario es tilla, o sea, ser Sí. mamá, o sea, la verdad, pero es un trabajo en el que vos pones, bueno, por lo menos yo pongo mi corazón, así, Ujú. mi entrega, y hoy día justo pensaba, digo, qué lindo que es ser responsable de alguien, o Ajá. sea, porque eso te enseña realmente a ser responsable, la maternidad, o sea, la Ujú. paternidad en general, de algunos papás, bueno, en fin, pero, pero en verdad, o sea, es un estadio de la vida en la que se combina la pasión, el amor, y ya es una creación artística, porque Claro. los hijos son parte de la creación más noble que puede haber en la humanidad. O sea, Mm. para mí, yo no concibo mi vida sin mi hijo. Ujú. Entonces, yo desde que él era chiquitito, desde que nació, bueno, antes, en la panza, yo seguí trabajando con él en la pancita. Y nació ya, te juro, con las justas de la última función, o sea, la última función, así ya despuesito fue a dar a luz. Y entonces él siempre sido parte de, Ujú. ¿no? Los hijos se adaptan al contexto en el que nacen. O sea, en este caso, mi hijo no tiene un contexto, entre comillas, normal, porque, claro, a mí me toca trabajar en las noches y toda esta situación que no es como muy convencional
para el mundo, ¿no es cierto? Pero mi hijo sabe que es así. Yo cuando tengo que llevar, le cojo como paquete, le llevo, le subo, le bajo. De hecho, él actúa en una obra Ah, qué lindo. conmigo a la voz del carnaval, actúa, baila. En este momento su influencia es sola. Yo como que no, es como que yo le estoy incitando, pero es que es normal que crezcan en el contexto y se comiencen de pronto a mezclar con este contenido. Entonces, pues él toca el violín, toca la guitarra, toca el piano, canta, él, es futbolista de su primera pasión. Pero combina muy bien con la música. Le dice, mami, ¿por qué no puedo ser un futbolista músico? Digo, claro que puede ser un futbolista músico, le gusta el deporte, le gusta escalar. Entonces, creo que he sido yo una buena influencia para él. Me encanta poder tener el tiempo para compartir con él. Para mí nunca ha sido una carga. O sea, si chut, es que por mi hijo no pude hacer, es que por mi hijo no. No, no, no. Para mí esta es la prioridad. Y si es que tengo que elegir, primero le elijo a mi hijo siempre. Pero obviamente en el balance del trabajo, porque sí, en el trabajo tampoco le puedo llevar el sustento a mi hijo, pero no hago que eso sea un pretexto para no estar con él. Claro. No, sino más bien es como que cuando puedo, digo, este va a ser un viaje de un fin de semana, sí, te puedo llevar, vamos, tengo función en Riobamba, después nos paseamos y después conocemos, después nos vamos al monte, a la montaña, donde sea. Pero siempre es parte de mi vida, es integral, o sea, no, es como mi hijo por acá, mi trabajo por allá, ¿no? Es todo un conjunto eh, y es de verdad que es esta sensación infinita de, de poder que me da a mí. O sea, yo me empodero siendo mamá, me empodero. Es una cosa que, ya sabes, ¿no? La mamá saca la garra y no hay nada que hacer. Uno defiende a capa y espada Claro, muy bien. esa criatura, ese ser humano que está bajo tu manto, tu responsabilidad y amo con pasión que podamos hacer cosas juntos, que conozcamos el mundo juntos, que vayamos al teatro, que vayamos a ver conciertos. Es como muy hermoso. Qué lindo. Me encanta este carácter de Montserrat, una mujer inspiradora, una mujer completa, que no divide su vida, sino que la unifica en un proyecto que nos está inspirando a todos, porque la maternidad, el trabajo, la creación van dentro de todo un proyecto personal profundo y de una vida y de una búsqueda espiritual. Y esto creo que para todos resulta algo que queremos integrar en nuestras vidas como mujeres, como mamás, como padres o en cualquier rol que tengamos, pero no hacer esas diferencias, porque ante todo somos humanos. Y es lindísimo poder decir, ¿no? De este tronco que soy, tengo estas ramas, pero todas se integran. Sí. Qué lindo, Monse. Gracias por esta conversación tan lúcida, tan interesante, tan generosa. Nos encanta tenerte en el podcast de Bichito Editores. Ahora nos encontramos en Trapi Space, el espacio de Camila Trapi, o Cami Trapi, que es nuestra anfitriona. Estamos en San Marcos y acuérdense siempre que hay que aprovechar los espacios de la ciudad. Aquí en San Marcos la librería está abierta. Visitémosla y bueno, le vamos a dar a Monse justamente un regalo de la colección Mantis de poesía escrita por mujeres, editada por Bichito Editores. Así que bueno, pues Monse. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un gran regalo. Realmente, claro, cuando uno se mete en libros y sobre todo la poesía, a mí que me encanta la poesía, me parece fascinante porque de ahí pueden crecer grandes obras de teatro. Así es, ¿no? Claro, la poesía es el germen de todo, de todo arte. Totalmente de acuerdo contigo. Y solo para cerrar, quiero decirles que sí, bueno, yo, para quien no me conoce, yo soy Montserrat Astudillo, más allá de mis títulos, de mis cosas profesionales que haga, que soy actriz o no, que la gente a veces dice que es famosa, digo, bueno, en realidad eso no fue como el objetivo de mi vida, eso llegó por consecuencia, porque cuando uno se apasiona por algo, simplemente llegan las consecuencias y le floreces como tienes que florecer. Pero nada, yo me identifico hoy en día como una mujer creadora, poderosa y apasionada. Esa sería mi descripción más allá de mis títulos. Qué lindo, qué hermoso, Monse. Bueno, yo soy María Luz Albuja y ahora están invitados. Hola, estamos grabando el podcast en Trapi Space. Aquí pueden encontrar libros nuevos, libros usados, separadores, stickers, pines y demás artículos literarios. Pueden visitarnos en San Marcos desde las 10:30 de la mañana en la Junín y Almeida. ¡Les esperamos!